a la 1 la luz deberá encender, que la estamos sustituyendo por ahora por el timbre. Están 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahora encendió la luz, ¿ya vieron ustedes? Encendió la luz perfectamente en 10 segundos, van 4, se va a apagar, 6, 7, 8, 9, 10, se va a apagar. Ya vieron ustedes, se apagó la luz. Las 2 en punto, sonará el timbre por 10 segundos. 5, 4, 3, 2, ya va a encender. Y así. Me gusta. Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar usando este timer, que vamos a explicar su funcionamiento inmediatamente para hacer funcionar el timbre de una escuela por uno de 5 a 10 segundos. Este timbre es de 12 voltios, entonces necesitamos este transformador, que bueno, yo tuve que picarle esta punta aquí para poder instalarla acá luego. Este es un transformador de 120 voltios a 12 voltios. Este timer va a alimentar este transformador cuando llegue la hora de que suene el timbre, y por aquí este transformador le enviará 12 voltios aquí a estos cables del timbre. Y esto es un toma corriente de 120 voltios que va a alimentar el timer por aquí, y estos dos van a alimentar el transformador por aquí. Cuando llegue la hora alimentará el transformador, y por los 12 voltios alimentará el timbre y sonará el tiempo que tengamos programado aquí en el timer. Ahora vamos a ver el funcionamiento y la programación del timer. Vamos a ver. También tenemos aquí una luz LED de 12 volts, una tira, un strip, que para cuando estemos probando, en vez de usar el timbre, vamos a usar esta luz LED aquí en los 12 volts del transformador, y ya cuando tengamos todo listo y el timer programado, pues entonces sí vamos a usar el timbre. Este timer, ya ustedes ven la marca aquí. Este es un, como vemos aquí, es un CN101S. Este es un tipo que tiene 8 programaciones con intervalos de 1 segundo, y está otro también que es el CN101A, que tiene intervalo de 1 minuto. Este que vamos a usar hoy tiene 8 programas, como dice aquí, de apagar y encender cada día con un intervalo mínimo de 1 segundo, y el otro que no da tiempo en segundo, o sea el CN101S, que es este que tenemos acá. Como ustedes pueden ver aquí, por el 1 y el 2 entra la línea y el neutro, y por el 4 y el 5 sale este mismo neutro que entró aquí, sale aquí, y este que queda es el que va a alimentar la carga que se vaya a alimentar aquí. En este caso hoy vamos a alimentar un timbre. No hay ningún problema cuando se ordenan estos timers, porque aquí vienen todas las instrucciones. Aquí está la instalación de este que vamos a hacer hoy. Ya ven ustedes, por aquí entra la línea. Cuando llegue el tiempo programado, cierra aquí la línea y se la manda la carga, y el neutro pues sale directo también. Este es el CN101, ese que es el que vamos a estar usando. Este es el CN101A. Hay una variación al circuito, pero casi viene siendo lo mismo. Y el CN101B, si se dan cuenta, aquí tiene la misma instalación que tiene el CN101S, que es este. Como podemos ver aquí, este timer tiene una luz roja aquí, que cuando llega la hora de encender, según la programación que le pongamos, este bombillo rojo alumbra, y cuando pasa el tiempo programado, este bombillo rojo se apaga. Vamos a
a resetear el timer para empezar a ver cómo es su funcionamiento. Vamos a ver. Y el timer aquí ya queda 0.0 horas y vamos a programar el tiempo, la hora y todo ahora mismo. Aquí tenemos que está marcando que es lunes. Vamos a apretar estos dos botoncitos que voy a explicar ahorita. Vieron que cuando apreté estos dos botoncitos, el S más y el M más, enseguida me salió aquí antes meridianos. Yo lo vuelvo a apretar, no me sale nada porque eso es cuando lo ponemos a trabajar en base a 24 horas. O sea que a la 1 sean las 13, a las 2 las 14, a las 3 las 15 y así. Vamos a ponerla normal en base a 12 horas. Dice que son las 12 antes meridiano, es lo que está marcando él. Pero vamos a empezar con el día, que hoy no es lunes como dice aquí, hoy es jueves, y para ello apretamos el relojito el día y buscamos martes, miércoles y jueves. Y aquí tenemos el jueves y son las 3 pasado meridiano. Entonces está aquí en antes meridiano, apretamos el relojito y buscamos la hora. Como es pasado meridiano, tenemos que seguir hasta que salga. Ya salió pasado meridiano. 1, 2, 3 y son las 3 y 1 minuto, así que podemos dejarlo ahí. Si quisiéramos programarlo en base a 24 horas, pues apretamos estos dos botones y aquí en el 3 va a aparecer un 15. Ustedes verán, son las 15 y 2. Por eso no dice ni antes meridiano ni pasado meridiano, pero yo lo voy a dejar como el marca antes meridiano y pasado meridiano. Vamos a dejarlo en base a 12 horas, apretamos de nuevo y ya está aquí pasado meridiano, las 3 y 2 minutos. Para programar, apretamos el botón P y apretando la D, que es el día, ustedes ven que van cambiando aquí los días arriba. Para grupos de programación, yo no lo quiero este sábado y domingo, yo lo quiero yo quiero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes no, sábado tampoco, no quiero esa, ni lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado tampoco, lunes, martes y miércoles tampoco, jueves, viernes y sábado tampoco. Yo quiero, aquí está de lunes a domingo de nuevo. Vamos a buscar que sea de lunes a viernes. Ok, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y aquí me dice que la primera programación encendido va a ser, yo la quiero a las 8 de la mañana, está bien. Vuelvo a apretar, se me fue, vamos a ponerlo de nuevo. Yo vuelvo a apretar, me va a salir la primera programación, pero ahora aquí no tengo el dedo para apagar. Y está para que apague 10 segundos después. Está bien. Vamos a la segunda programación y aquí de lunes a viernes. Vamos a la segunda programación, sigue de lunes a viernes, va a encender a las 9. Está bien, porque aquí es on. Ahora 2 off, va a apagar a las 9 y 10. Está bien. Vamos a la tercera programación, que yo quiero que encienda. Vamos a escoger los días. Sigue de lunes a viernes, está bien, pero es a las 10 de la mañana. Y aquí 0 segundos, aquí. Va a encender la tercera programación a las 10. Vuelvo a apretar para que me apague a las 10, pero aquí con 10 segundos. Pongo 10 segundos aquí. Ya tengo la tercera, ahora vamos a la cuarta. En la cuarta programación, pues vamos a encender, si era a las 8, 9, a las 10, a las 11. Entonces vamos a rectificar los días, lunes a viernes. Vamos a arrancar a las 11, aquí ponemos los segundos en 0. Ahí va a encender a las 11
y que apague off. Los días son lo mismo, pero a las 11 con 10 segundos. 9, 10. Vamos a la quinta, que sería las 12. Quinta, rectificamos los días, va a encender a las 12. Tenemos que poner 0 de nuevo, va a encender a las 12 porque ya es pasado meridiano. Ahora lo vamos a apagar aquí en off, rectificamos los días, sigue de lunes a viernes, está bien, pero a las 12 con 10 segundos va a apagar. Ahora vamos para la sexta, que sería la 1. Rectificamos los días, siguen bien, apretamos, tenemos a la 1, bajamos a la 1 en punto. Va a encender ahí a la 1, cambiamos para apagar a la 1 con 10, rectificamos los días, sigue a la 1, pero va a apagar a la 1 con 10 segundos. Perfecto. Vamos a las 7. A las 7 va a encender a las 2 en punto. Ponemos los segundos en 0. Va a encender y me va a apagar. Aprieto de nuevo a las 2, pero con 10 segundos. Y la última programación sería, va a encender, apretamos aquí, todo sigue igual, pero a las 3 aumentamos 1 hora por la H y quitamos los segundos porque es a las en punto. Va a encender a las 3 y va a apagar. Volvemos a rectificar, todo lo mismo día a las 3, pero ya no topamos la hora porque es a las 3, pero con 10 segundos, entonces le damos los 10 segundos por ese más. Y ya tenemos los 8 programas. Vamos a ir en orden para que no se me enreden. Aquí tenemos 120 voltios en este toma corriente, que ahora lo vamos a desconectar de aquí para que no nos coja la corriente. Estos 120 voltios, si ustedes se fijan en el timer, aquí entra la línea y aquí entra el neutro. Entonces vamos a poner un cablecito aquí negro para la línea y en el 2 uno blanco para el neutro. Ponemos este negrito aquí para la línea y ponemos este blanco aquí para el neutro. Ya lo tenemos ahí. Si nos damos cuenta, aquí puede tener una entrada de 100 a 130 voltios de corriente alterna, 50 a 60 ciclos, y por la salida tiene una resistencia de 16 amperes hasta 250 volts de corriente alterna. Entonces el neutro, que es este que está aquí, que va a ser neutro allá, lo conectamos aquí. Este es el neutro de la línea. Y el negro, que es la línea, el vivo, lo conectamos con el otro que viene de la línea. Ya tenemos alimentado el timer y por la salida tenemos este mismo neutro, va a salir por el 4. Entonces ponemos un blanco neutro aquí. Y esta parte que dice low, que en inglés quiere decir carga, es este, que cuando el timer trabaje y cierre aquí, que alumbre este bombillo rojo, esta línea la va a mandar
por aquí y entonces vamos a alimentar el transformador, que es 120 volt por la entrada, por el primario. Lo conectamos aquí, el neutro con el neutro, y el negro, que viene siendo la línea cuando trabaja el timer para alimentar el transformador. Si se dan cuenta, es lo mismo casi, lo que esto es entrada, esto es salida. Cuando el timer llega a la hora de que trabaje el timbre, cierra aquí el hombre este bombillo, manda la línea completa al transformador. Al alimentarse el transformador por aquí nos dará entonces 12 voltios. Entonces, como no vamos a usar el timbre ahora, vamos a usar esta luz, este negro y rojo es neutro. Aquí sí hay polaridad, aquí no se puede cambiar la polaridad, tiene que ser negativo con negativo, porque esto es corriente directa, y positivo con positivo. Y ahora el rojo, que en una luz LED siempre es el positivo. Vamos a cambiar aquí porque lo hice al revés. Este que no tiene forro es el negativo, y este rojo, el positivo, es el que está forrado, positivo de los 12 voltios. Ahora conectamos aquí y si nos fijamos en el timer, aquí ustedes ven que dice off, ahí está apagado. Si apretamos aquí donde dice manual, está off automático. Ahí es que él debe trabajar para hacer su programación. Si yo lo vuelvo a apretar y aquí sale on, la luz va a encender. Ya ven ustedes, la luz enciende ahí. Ahí no puede trabajar, no debe trabajar. Esto es solo para probar el timer. Ahí siempre va a estar encendido. Entonces manualmente lo ponemos no en on automático, porque ahí va a estar encendido. Lo dejamos en off tampoco. Ya vieron ustedes, se apagó la luz porque está apagado, está en off. Entonces debemos dejarlo automático off, que apague automático. Ahora son las 12:39. Él está programado. La primera, a ver qué programación. Bueno, teníamos que a las 12, ya pasaron las 10, ya pasaron las 11, ya pasaron las 12. A ver qué hora es aquí. Son las 12:39. Ya pasó, que encendía a las 12 y apagaba a las 12:10 segundos. La que viene es a la 1, va a encender a la 1 y nos faltan 20 minutos. Muy bien, son las 12:59 con 35 segundos. Cuando llegue a la 1, la luz deberá encender, que la estamos sustituyendo por ahora por el timbre. Están 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahora encendió la luz, ¿ya vieron ustedes? Encendió la luz perfectamente. En 10 segundos, van 4, se va a apagar. 6, 7, 8, 9, 10, se va a apagar. Ya vieron ustedes, se apagó la luz. La programación está perfecto. Lo va a hacer todos los días, de lunes a viernes, en el horario que le pusimos. Ahora vamos a quitar la luz LED, y aquí donde estaba la luz LED
vamos a instalar el timbre. Quitamos la luz de aquí. Ahora el negativo lo ponemos aquí con el negativo del timbre y el positivo con, en este caso es blanco, no hay de otra, con el positivo. Ya tenemos aquí conectado el timbre. Ahora cuando lleguen a las 2 de la tarde va a encender el timbre durante 10 segundos. Ya son las 1:21, ya son las 1:32, 1:55. Ya tenemos que son las 1:59 con 7 segundos. Ya tenemos 1:59, nos faltan 28 segundos. A las 2 en punto sonará el timbre por 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya va a encender. Y así se irá cumpliendo toda la programación que hemos puesto en el timer. Me gusta. En el próximo video vamos a hacer una instalación parecida, pero es cuando queremos alimentar algo que sea mayor que el amperaje que resiste el timer. En ese caso vamos a usar un relay o un contactor. Bien amigos, espero que el video haya sido de su agrado, le saquen provecho y no se olviden, aquí denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los videos que van saliendo, estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.